Buenas noches a todos. Muchas gracias por participar de este conversatorio que se ha titulado Hacia un desarrollo inmobiliario sostenible. Este conversatorio es parte del evento de la Feria de Bolivia Real Estate, a quien agradezco por habernos invitado y en particular habernos invitado a mí como moderador. Me presento, yo soy Julio Cronenbold, CEO de Ultracasa. Además de participar en la feria, también somos main sponsor. Estamos muy contentos de que Bolivia Real Estate esté participando en esta feria en Bolivia y creemos que va a ser un punto de inflexión para la experiencia de usuario en todo el rubro inmobiliario en Bolivia, ¿no? Creemos que es necesario en estas épocas implementar tecnología para facilitar a todo el ecosistema inmobiliario a que pueda tener un punto de encuentro digital, ¿no? Y además de la feria, tenemos estos conversatorios que creo que son muy interesantes. Hoy me van a acompañar en este conversatorio para hablar del desarrollo inmobiliario sostenible tres actores muy importantes del ecosistema en Bolivia, que si bien recién está empezando, creo que tiene mucho potencial. Como ustedes saben, en otras latitudes ya este tema está bastante bien desarrollado, todo lo que es desarrollo sostenible inmobiliario, y hay un reto en Latinoamérica y en nuestros países de que se puede ir desarrollando. Creo que también hay una voluntad política y también instituciones que están apostando por financiar muchos de estos proyectos. Así creo que se vienen buenos tiempos para todo este tipo de proyectos sostenibles. Voy a nombrar a los que me acompañan en este panel y que van a exponer. Son, como les decía, actores importantes de este esquema y ecosistema de desarrollo sostenible en Bolivia. Me acompaña Eduardo Iriarte, gerente de proyectos en Meyer, una constructora importante en La Paz, que ya ha tenido algunas experiencias desarrollando proyectos de inmobiliario sostenible. También me acompaña Daniel Montenegro, que hoy es representante institucional de Cadeco Cruz. Vamos a conversar con Daniel sobre cómo Cadeco Cruz está impulsando y empujando todo este tema. Y también me acompaña Denis Funes, que es representante residente adjunto del PNUD en Bolivia y que nos va a comentar cómo el PNUD está impulsando, junto con Cadeco Cruz, todo este tema de proyectos y financiamiento. Perfecto, voy a empezar entonces con Denis. Denis, te doy la bienvenida, muchas gracias por participar. Entiendo que nos vas a comentar sobre cómo influye el PNUD y cuál es tu visión sobre todo este tema de desarrollo sostenible inmobiliario. Sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y un saludo a Julio César, a Eduardo y a Daniel que me acompañan esta noche y que formamos parte de este foro para hablar de estos temas de sostenibilidad que implica darle una mirada multidimensional a los temas. Si hablamos del sector de infraestructura o el sector de la construcción, tenemos que darle una mirada que también implique un desarrollo y un crecimiento económico, pero sin generar un desequilibrio en lo que son por ejemplo, las funciones ambientales o también en temas de funciones sociales, cómo también aporta todo el tema de infraestructura sostenible a la construcción, a la cohesión social, al desarrollo socioeconómico de nuestros países. Y eso es precisamente lo que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece, ¿no? Un desarrollo multidimensional donde tenemos a las personas en el centro, pero no podemos llamar desarrollo o crecimiento aquello que comprometa las generaciones futuras en términos de acceso a recursos naturales, por ejemplo, o que viole derechos humanos, ¿no? Entonces, esta agenda que fue firmada y aprobada por todos los países que forman parte de Naciones Unidas en septiembre de 2015, establece un norte que ahora ya no es solo una agenda para los actores públicos, sino que es una agenda de la sociedad global y de los actores privados y financieros, por supuesto, y toda la sociedad civil en general. Entonces, voy a pasar algunos
documentos, en términos de data, en términos de conceptos que son muy importantes para darle contexto a este foro y poder luego entonces entrar en ejemplos concretos que ustedes van a presentar después de mi presentación. Entonces, primero es mencionar, déjenme ver, que esto no me está moviendo. Ahora sí. Mencionar que la contribución del sector privado y el sector financiero es vital para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y esto por qué? Si vemos cómo los activos financieros a nivel mundial, que son los que al final movilizan todo el mercado de capitales y financian proyectos de infraestructura, proyectos inmobiliarios, de urbanizaciones y de otros rubros, como ser el sector eléctrico o trabajando en otras áreas como agua y saneamiento, etcétera, exceden actualmente, ahora están más de 300 trillones de dólares y crecen al 5% en promedio al año. Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, reducir todas estas brechas en términos de acceso a servicios básicos, reducción de brechas de género y cumplir con los compromisos, por ejemplo, en cambio climático y el Acuerdo de París, todos estos temas vinculados a los ODS se requieren entre 3.3 trillones y 4.5 trillones de dólares en los países en desarrollo por año. Pero si vemos los flujos de financiamiento son mucho mayores. Es decir, que no es un tema de que no existan los flujos de financiamiento, sino que ahora los tenemos que orientar para que además de generar un retorno financiero para los inversionistas, para todos los que participan de la cadena, ¿no? de las cadenas de valor y de los procesos como tal de desarrollo, sino que además genere un retorno ambiental y un retorno social que logre alcanzar estos objetivos. Los recursos entonces están y lo que necesitamos es mejorar los flujos de financiamiento para que entonces puedan generar ese impacto. Por lo tanto, la innovación, la creatividad, el expertise tecnológico, todas las innovaciones, el uso de tecnología 4.0, etcétera, son vitales y el sector privado ahí tiene mucho que ofrecer. Por otro lado, tenemos que los riesgos, también en el sector de bienes raíces o de real estate, están cambiando, ¿no? Y ahora tienen mucho más énfasis los riesgos de tipo ambiental y social. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el impacto de la pandemia de COVID-19, cómo ha generado un decrecimiento, ¿no? En el sector de la construcción, en el sector inmobiliario, ha generado un impacto negativo en términos de crecimiento económico en toda la región y además ha generado impactos sociales como pérdidas de empleo, ¿no? Todas las cadenas y todos los que están alrededor de este tipo de proyectos de infraestructura o inmobiliarios, hay toda una cadena de impactos negativos que va desde el empleo, que va desde la pérdida de pequeños negocios, es decir, afecta también a la micro y pequeña empresa, etcétera, etcétera. Entonces, los temas sociales ahora son muy importantes porque las crisis, tanto políticas socioambientales o de salud, afectan directamente el crecimiento del sector. Y por otro lado, los temas ambientales, en primer lugar, el cambio climático, que también está generando varios riesgos. Relacionado a esto, no me voy a tener mucho en esta tabla, pero sí mencionar que un estudio reciente en Bolivia para el sector financiero menciona que los riesgos de exposición física, ¿no? De la infraestructura principalmente, en Bolivia tienen un 44% de riesgo a inundaciones. Y eso representa podría afectar la vida útil de toda esta infraestructura, de todos estos proyectos que están en marcha y representa entonces un riesgo importante que se tiene que atacar. Del otro lado, el cambio climático representan riesgos de transición. Esto significa que los países están comenzando a transitar a economías bajas en carbono o con bajas emisiones y por lo tanto hay muchos sectores que están comenzando a sufrir porque podrían quedarse inclusive sin mercado. Y esto es, por ejemplo, población como nosotros que si va a comprar una vivienda, ahora está pensando en otro tipo de cosas, ¿no? Como que sea lo más eficiente en energía posible, lo más eficiente en el uso del agua,
que pueda tener inclusive dispositivos de Internet de las Cosas, que me pueda controlar a través de un smartphone todos mis servicios, ¿no? Que pueda hacerlo desde mi teléfono. Estamos pensando en que sea una vivienda que pueda también servirnos para trabajar, ahora que estamos en esta etapa de trabajar en casa, actividades productivas, etcétera, etcétera. Es decir, que es todo un ecosistema y una mirada integral, no solo precisamente un diseño arquitectónico o la infraestructura o la obra civil como tal, es todo lo que está alrededor, y eso puede representar un riesgo si no se aborda de manera adecuada. Se estima que el 49% de toda la cartera que ahora está en el mercado o en el sector financiero en Bolivia está expuesta a estos riesgos de transición, y el sector inmobiliario es uno de ellos también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada que estamos viendo ahora? Es transitar de un financiamiento tradicional, ¿no? Y pasar por todo este espectro de inversiones responsables, inversiones sostenibles, inversiones de impacto. Y del otro lado tenemos la filantropía, ¿no? Que es como lo que normalmente se ha manejado, de generar impactos positivos en materia ambiental o social, pero sin esperar ningún retorno financiero de la inversión. Son los fondos no reembolsables, lo que se hace a través de la responsabilidad social empresarial, pero nosotros estamos desde el PNUD también abogando junto con muchos otros actores de la cooperación internacional en que el mercado en Bolivia comience a generar este otro tipo de inversiones. Significa que entonces comenzamos a abordar los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que son las siglas de ASG. Se generan listas de exclusión de qué tipo de proyectos no se pueden financiar, ¿no? También hay una selección positiva, es decir, cómo comenzamos a priorizar y a incentivar proyectos que precisamente generen un impacto positivo en materia social, en materia ambiental y también en materia económica. Y también hay otros instrumentos más especializados que buscan generar impactos positivos en aquellos grandes desafíos que tiene la sociedad boliviana. Por ejemplo, el tema de vivienda social. Podría haber un instrumento financiero que tenga el objetivo de generar ese impacto de vivienda social y productiva sin esperar de repente el mismo nivel de retorno financiero que te podría dar en otros sectores. Este tipo de inversiones, en el caso de las inversiones responsables, que siguen los principios de inversiones responsables que Naciones Unidas ha empezado a impulsar hace algunos años, ya tiene más de 3.000 signatarios a nivel global. En el caso de Bolivia ya comienzan a darse algunos signatarios de este tipo de principios, y actualmente estos 3.000 signatarios manejan en activos poco más de 103 trillones de dólares en activos bajo manejo. Es decir, es un mercado que está creciendo, si pueden ver en la gráfica, está creciendo constantemente año con año. Y el mercado más especializado de inversiones de impacto ya en el 2019 ascendía a 715.000 millones de dólares en activos bajo manejo y con un crecimiento anual del 17%. Si vimos en la primera diapositiva, el crecimiento de los activos financieros a nivel global es del 5%, es decir, que este mercado está creciendo 3 veces más, y en el caso de Latinoamérica crece al 21%. Latinoamérica y el Caribe se está volviendo la tercera región en el mundo que atrae este tipo de inversiones, ¿no? Como ser inversiones de impacto al desarrollo sostenible. Los principales instrumentos que se utilizan pueden ser deuda privada, pueden ser también temas de equity. En el caso de Bolivia, el tema de equity es realmente insignificante en el mercado de valores. La mayoría de todos los instrumentos que se manejan en Bolivia son de deuda, así que pueden ser la punta de lanza para poder generar este tipo de esquemas de financiamiento. Si ven, también el 17% de estas inversiones va a activos vinculados a real estate. En cuanto a los sectores, ahí podemos ver varios sectores vinculados a infraestructura, ¿no? Como es energía, como es el tema de vivienda, salud, agua y saneamiento, y otros, educación, etcétera, que tienen un componente fuerte también de infraestructura. Y esos son los sectores en los que se están orientando estos nuevos flujos de financiamiento. En el caso de cambio climático, el 56% de este financiamiento viene de actores privados y el 44% de actores públicos. Y lo que quiero mencionar aquí muy rápido es que el 83% de esos, prácticamente de los recursos que se movilizan en materia de mitigación al cambio climático, están en dos grandes sectores: energía renovable y transporte de bajas emisiones o transporte limpio, como se conoce, ¿no? Incluye el transporte eléctrico y otro tipo.
ahí se están yendo la mayoría de las inversiones, ¿no? El caso de eficiencia energética también comienza a crecer, en los últimos años ha crecido mucho más que otros sectores. Entonces, tenemos que aprovechar esos esquemas, por ejemplo, cómo utilizar sistemas autónomos de energía renovable en proyectos inmobiliarios que generen no solo la energía para el consumo de los hogares, sino que además se pudiera vender el excedente y conectarlo a la red. Esos son casos muy interesantes de smart cities o de urbanizaciones inteligentes que pudieran también comenzar a implementarse en Bolivia. Eso es para un ejemplo. Hay un instrumento que nosotros estamos promoviendo mucho en el país, que son los bonos temáticos, ¿no? Que pueden ser bonos verdes, pueden ser bonos sociales, pueden ser bonos sostenibles. En el caso de los bonos verdes, ustedes ven, Bolivia todavía no aparece en el mapa, porque esto implica ir al mercado de valores con emisiones de bonos que estén etiquetados como verdes, y para eso tienen que cumplir con principios o estándares internacionales. El mercado actualmente lo está liderando Brasil, Chile y México, que son como los referentes en la región, y el destino de esos recursos que se captan a través de la emisión de bonos se va nuevamente en temas de energía, en temas de transporte, en edificaciones, también tenemos industria, etcétera, ¿no? Y el tipo de emisor, en el caso brasileño, son empresas, son corporaciones, son bonos corporativos no financieros en la mayoría de los casos. En el caso de Chile, son los referentes y los que lideran en términos de bonos soberanos, es decir, es el Estado propiamente el que genera estos instrumentos de deuda. Y en el caso de México hay una mayor diversificación, donde también entran bancos de desarrollo y otros actores. En el caso de Bolivia, todo lo que es la cartera de crédito del sector financiero, el 26% se va en temas de viviendas. Es bastante significativo, ¿no? Estamos hablando de 49.000 millones de dólares, ¿no? Perdón, de bolivianos, 49.000 millones de bolivianos que se van a este sector. Entonces, ¿cómo logramos que esos recursos comiencen también a tener esta nueva perspectiva, incorporando estos elementos que les he estado mencionando? Entonces, para cerrar mi participación, nosotros estamos promoviendo que hay dos buenas alternativas para avanzar en este tema de las finanzas sostenibles vinculadas al sector de real estate. Uno es diversificar el mercado de valores en Bolivia. Significa que, por un lado, más empresas puedan cotizar en la bolsa, más empresas que están en el rubro de la construcción, en el rubro vinculado a los proyectos inmobiliarios, y que estas empresas entonces puedan comenzar a emitir bonos temáticos, ya sean bonos verdes, bonos sociales, que sean corporativos y que encuentren entonces una diversificación en los inversionistas que puedan estar interesados en ese tipo de instrumentos. Por otro lado, impulsar lo que son los fondos de inversión cerrados, pero que puedan incorporar incentivos para financiar proyectos en el sector inmobiliario. Puede ser ya sea a través de activos financieros o en activos no financieros, que para eso se requiere una nueva normativa que le permita a las sociedades administradoras de fondos de inversión invertir directamente en proyectos inmobiliarios y no solo en activos financieros de deuda, por ejemplo, ¿no? Los contratos de pago por resultados. Esto es muy innovador. En otros países de la región ya comienzan a darse este tipo de contrato de pago por resultados, donde el Estado tiene un rol y genera incentivos al sector privado para que generen impactos positivos, principalmente en materia social. Lo otro que decimos es que en las calificaciones de riesgo de estos proyectos, cuando se evalúa la calificación de riesgo de los proyectos inmobiliarios, tienen que incorporarse la mirada de los riesgos sociales y ambientales para poder no solo cumplir con la legislación en términos de contar con una licencia ambiental, por ejemplo, ¿no? Sino que además poder entonces generar instrumentos de financiamiento que permitan que los proyectos puedan desarrollarse en mejores condiciones de financiamiento. La segunda opción es especializar los productos financieros de la banca, es decir, que se pueda mejorar la oferta de productos que desde la banca se puede dar, no solo para financiar una vivienda, también se podrían incorporar proyectos de eficiencia energética en el sector residencial. Podría haber eficiencia energética en el sector de hoteles, de restaurantes, etcétera, que comience también a trabajar sobre la infraestructura ya construida y hacer esos procesos de transición.
Se pueden también generar productos sociales, es decir, vivienda enfocada a mujeres cabeza de hogar, es decir, empezar a especializar este tipo de instrumentos. Eso es de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y atento a cualquier consulta o agregado que pueda dar más adelante. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Denis, ha sido muy claro. Y Denis nos ha dado una mirada muy concreta, una mirada global sobre las herramientas financieras que hay para estos proyectos de desarrollo sostenible inmobiliario. Además nos va a mostrar algunas estadísticas con diferentes variables, ¿no?, que están influyendo en el crecimiento en la región también, ¿no? Entonces, me parece muy, muy claro. Te agradezco, Denis. Más adelante vamos a estar hablando un poco de los retos y vamos a estar ahí compartiendo un poco sobre este debate. Vamos a pasar a conversar con Daniel Montenegro. Daniel es representante institucional de Cadeco Cruz. Bienvenido primero, Daniel. Buenas noches. Buenas noches, estimado Julio. Agradecerte a ti y a los organizadores de este importante evento. Saludar a los colegas de este foro, a Denis Funes, representante residente adjunto del PNUD de Bolivia, y a Eduardo Iriarte, gerente de proyecto de la empresa Niemeyer. Un verdadero placer para compartir estos esfuerzos institucionales que se vienen impulsando de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz con un proyecto de nivel nacional y, como muy bien mencionaba Denis, en respuesta a las necesidades del cambio climático. Gracias, Daniel. Bueno, Daniel, yo sé que está como representante de Cadeco Cruz. Sé que tiene una presentación también. Nos va a hablar de cómo encaja Cadeco Cruz en todo este ecosistema. Y también entiendo que Daniel tiene mucha experiencia en el extranjero como profesional trabajando en estos temas, así que seguramente va a ser muy buena su participación, ya que conoce ambos lados, ¿no? Te dejo, Daniel, para que nos comentes. Muchas gracias. Bueno, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz viene impulsando de manera firme y responsable estos trabajos que se ha denominado la Iniciativa de Construcción Sostenible, que ha contado también con un importante espaldarazo institucional, tanto del PNUD como también de otras instituciones del sector privado. ¿Cuál es el contexto de estos trabajos? La respuesta a una necesidad en el mercado boliviano que se viene implementando no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Esto nace justamente del problema del cambio climático, que no es un dato menor y afecta a la economía mundial y obviamente a la macro y microeconomía boliviana. El Banco Mundial proyecta hasta 2030 más de 100 millones de personas vivirán en condiciones de pobreza. Asimismo, en el tema de energía y consumo de recursos renovables y no renovables, hay un panorama no muy alentador. La Agencia Internacional de Energía hasta 2035 hace un pronóstico de un crecimiento del 37% del consumo mundial, en donde el 96% de ese porcentaje son de países en vías de desarrollo como el nuestro. Asimismo, en las condiciones del agua, es conocido por todos de que Bolivia enfrenta grandes retos, en donde la Agencia de Naciones Unidas para el Agua habla que hasta el 2025 el consumo global se duplicaría, habría más del 50% en países en vías de desarrollo, en donde hay 1.800 millones de personas que están en serio riesgo de escasez debido al estrés hídrico. De manera que todos estos componentes nos obligan a actuar de forma responsable y manejando el concepto sostenible, en donde se priorice aspectos sociales y ambientales, pero también la parte del crecimiento económico, que en Bolivia es un reto fundamental. Pero específicamente, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es construcción sostenible? ¿Qué son edificaciones verdes? Estamos hablando de proyectos que desde la concepción del diseño se trata de ser eficientes en los recursos y considerando todo el ciclo de vida de la construcción, aplicando tecnología e instalaciones que puedan mejorar justamente los altos índices de consumo de energía, agua, residuos, entre otros, y considerando los materiales que se vayan a aplicar. Antiguamente
solo se consideraba o se priorizaba, mejor dicho, la rentabilidad económica en cuanto a materiales, y hoy en este nuevo enfoque que se está aplicando a nivel mundial también debe considerarse cómo se construye, cómo se produce ese material, cuánta energía necesita, pero sobre todo cuánto fue su impacto ambiental en cuanto a toneladas de dióxido de carbono, entre otros, para ser producido. De manera que la construcción sostenible trata de edificios, construcciones altamente eficientes, con el objetivo de minimizar los costos del ciclo de vida, pero también de maximizar la eficiencia de recursos renovables y no renovables. El PNUD ha venido apoyando de forma importante estos esfuerzos, ya que el rubro de la construcción es fundamental para la economía boliviana y también obviamente para la generación de empleo. Y esto debido a que el rubro impacta de manera directa en numerosos puntos de los objetivos de desarrollo sostenible. El primero, el salud y bienestar, en donde una edificación puede evitar problemas crónicos completamente comprobados. El objetivo número 7 se cumple en la energía asequible y no contaminante, ya que gran parte de los esfuerzos trata justamente de instalaciones como paneles solares, energía eólica, entre otros. El punto 8, en el trabajo decente y crecimiento económico, se habla justamente del trabajo para mano de obra calificada y no calificada que pueda tener un impacto directo en el desarrollo sostenible de nuestro país, pero también en el crecimiento de nuestra economía. En cuanto al punto 9 de la industria, innovación e infraestructura, el hecho de pensar diferente en Bolivia es un gran paso hacia adelante. Aún nos falta mucho para llamarlo innovación, pero sin lugar a dudas estos esfuerzos sí son productivos. El punto 12, en cuanto a producción y consumo responsable, muy relacionados al punto 7, en el tema de energía, pero también en el tema del agua, en el tema de las griferías. Muchas veces nosotros como consumidores finales no entendemos realmente el desperdicio de ese valioso recurso no renovable del agua. El punto 13, en la acción por el clima. Estas acciones institucionales de todos buscan justamente un progreso que sea positivo desde lo económico, pero sobre todo que traiga bienestar a nuestra comunidad y garantizar de que el medio ambiente sí está siendo protegido. Lo mismo con la vida de ecosistemas terrestres en el punto 15, y el punto 17 en las alianzas para estos objetivos, que es justamente estos trabajos que estamos realizando. Sin embargo, el punto más importante es tal vez el 11, en donde las ciudades y comunidades sostenibles buscan lograr que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y obviamente sostenibles. ¿Cómo se ve impactado directamente? ¿Cómo se ve reflejado? En emplazamiento y transporte. Denis mencionaba que uno de los principales rubros que está teniendo crecimiento a nivel mundial es justamente el transporte eficiente, el transporte verde en base a energía eléctrica, en donde los edificios prioricen espacios de estacionamiento para este tipo de vehículos, en donde se priorice espacios de bicicleta, por ejemplo. La eficiencia energética, fundamental para lograr un impacto no solo social y ambiental, pero también económico. La gestión hídrica. En un país donde los recursos hídricos son limitados, es necesario darnos cuenta que hay que limitar justamente el consumo, pero también educar a nuestra familia de la importancia de esto. Todos conocemos el impacto que tiene en los suelos y en los ecosistemas cada proyecto. Muchas gobernaciones miden justamente en sus permisos ambientales este factor fundamental, y es obviamente considerado en cualquier certificación internacional en cuanto a sostenibilidad. Los materiales de construcción que anteriormente mencionaba, analizar de dónde vienen, viene de una fuente justa, tiene un impacto ambiental importante en cuanto a la energía que se necesitó construirlo, cuál va a ser el aporte que va a tener ese material en la edificación.
La calidad de ambiente interior, que es fundamental para la calidad de vida de los habitantes de estas construcciones. La operación y mantenimiento, que hoy por hoy en ciudades como Santa Cruz, donde tenemos la necesidad de tener el aire acondicionado permanentemente, se hace imperativo empezar a transformar todas nuestras instalaciones de ventilación y aires donde sean mucho más eficientes, pero no solo para el tema económico, sino entender la importancia de este ahorro. Y lógicamente, el último punto, y no menos importante, habla de la innovación y la educación. Tal vez esto es lo que más nos cuesta en Bolivia, en cuanto que muchos desarrollos inmobiliarios lamentablemente venden la falsa idea de que un proyecto es sostenible por tener áreas verdes o es smart por tener fibra óptica en sus instalaciones, y está muy alejado de ello. ¿Cuáles son el abanico de posibilidades, de beneficios que ofrecen este tipo de construcción? Primero que nada, hay que entender de que todos estos esfuerzos deben ser en base a metodologías, estándares internacionales que justamente se puedan cuantificar y garantizar de que los esfuerzos han sido cumplidos. Uno no puede simplemente decir abiertamente de que su proyecto es verde si realmente no ha hecho el esfuerzo. De manera que eso representa un costo económico que tiene que ser analizado. Pero primero hablemos de los beneficios en cuanto a los desarrolladores inmobiliarios. A nivel mundial, esto representa mayores precios de ventas, ahorros fiscales en el IVA, en beneficios tributarios. La intención de estos esfuerzos institucionales es que el sector público justamente se involucre, ya que en este momento eso es una época difícil desde lo económico, apoyar con este tipo de incentivos a desarrolladores, pero también a los compradores finales, a que se puedan atrever a invertir, a sacar un crédito de vivienda social para tener todos los beneficios que pueda tener en ahorro de energía, agua, en los costos operativos del ciclo de vida, pero también en el tema tributario. El tercer punto son los ahorros financieros por tasas preferenciales con créditos bancarios. Estamos trabajando justamente encontrando estrategias, sinergias institucionales entre el sector público y privado para que haya productos financieros dedicados a esto, que no solo sea beneficiado el constructor y el desarrollador, que en este caso es mencionado, sino el cliente final. Y también menores tiempos de proceso de venta o renta. La educación ambiental es un proceso que no tiene retorno por la necesidad del cambio climático que nos afecta constantemente en todas las ciudades del mundo. De manera de que eso genera un atractivo comercial interesante que ya ha sido comprobado y que por supuesto en cuanto a rentabilidad siempre va a ser positivo. A los propietarios e inversionistas, tasas hipotecarias preferenciales, incrementos en cánones de arrendamiento y menores riesgos asociados al cambio climático. Es importante que las edificaciones actuales sean resilientes a nuestra coyuntura climática. ¿En qué sentido? Que en Santa Cruz, por ejemplo, estamos acostumbrados a olas de calor donde se incrementa exponencialmente el uso de aire de la energía, justamente debido a estos equipos, pero no tenemos realmente un diseño aplicado más instalaciones eficientes que pueda permitir que no sea necesario tal vez el tema del aire, que podamos encontrar soluciones alternativas. Para los clientes finales, la mejora de la calidad de vida es indudable. La mejora de la salud y el confort. Estamos hablando de que se toman factores térmicos, acústicos y lumínicos que sí influyen directamente en el día a día de cada uno de los habitantes. Asimismo, tenemos otros puntos muy valiosos que son la mayor valorización, el retorno de inversiones más cortos, mayores niveles de ocupación, menores costos operativos, que eso impacta directamente en aquel inquilino que está justamente en un edificio certificado, que se va a ver reflejado en su factura mensual de luz agua.
los menores costos de mantenimiento y, por supuesto, una mayor productividad. En la ciudad de La Paz, utilizar menos calefacción representa menor costo. Para lo mismo sucede en la ciudad de Santa Cruz con el aire acondicionado. Y por último, imagen y prestigio corporativo, formación y educación de sostenibilidad integral y el compromiso social y ambiental que esto significa apoyar a nuestra comunidad desde nuestros hogares, desde nuestros lugares habitacionales. ¿Cuáles son? Luego vamos a discutir un poquito los retos que esto tiene. Sin embargo, me gustaría comentar muy preliminarmente que en cuanto al tema financiamiento, las gestiones de la comunidad internacional, en este caso mediante el PNUD, justamente facilita esa gran barrera en donde los desarrolladores hoy por hoy, que luego Eduardo nos puede comentar detalladamente, realmente ofrecen esta propuesta de valor a sus clientes porque entienden el beneficio de la sostenibilidad, pero no porque haya realmente un incentivo económico en el mismo. Entonces, los mecanismos de financiamiento flexibles a través como blendings pueden ser muy positivos para incentivar a este mercado. Asimismo, tenemos el gran problema de efecto de cadena, en donde los inversionistas hablan de que no hay mercado, en donde los desarrolladores dicen que no hay inversionistas y en donde los inversionistas dicen que no hay constructores y por último pasa hasta los posibles clientes finales, donde la realidad es que hay que primero sembrar para poder cosechar y justamente son estos trabajos que se están realizando actualmente. Asimismo, es importante resaltar de que la Cámara de la Construcción tiene un plan, una agenda de implementación de nivel escala nacional, porque entendemos de que hay un valor agregado importante en todo eso, además de la capacidad operativa que se tiene para brindar a todo el sector construcción e inmobiliario, en donde va a luchar por los beneficios, pero también para aclarar situaciones concretas como el greenwashing, que es justamente un problema que acusa bastante el mercado inmobiliario nacional. La confianza en los consumidores, ayudar en los aspectos de diseño en el sector gremial, ingenieros, arquitectos, para que se involucren y sean una mano de obra calificada con trabajo garantizado en base a estos proyectos. Facilitar la complejidad de estos sistemas avanzados a través de certificación internacional muy simple de utilizar y obviamente analizar constantemente la complejidad en el análisis de costo que pueda tener, costo-beneficio que puedan tener el sector. ¿Qué se necesita para que este tipo de edificaciones sean aceptados? Se necesita primero un estándar voluntario, que sea escalable y que sea medible, donde a los indicadores cuantificables como ambientales, sociales y gobernanza puedan ser adaptados a nuestra coyuntura nacional, donde sabemos que tenemos retos importantes. Con esto agradezco una vez más la invitación, abierto a cualquier pregunta que puedan tener ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ha sido muy didáctico entender sobre todo los beneficios y los retos que hay en este tipo de proyectos inmobiliarios, ¿no? Yo creo que para el cliente final en general no es muy conocido esto y entenderlo de esta manera, de esta manera tan conceptual como lo has explicado, es muy, muy productivo. Más adelante vamos a estar charlando sobre estos retos justamente con todos los panelistas y contigo. Bueno, paso a la siguiente exposición. Como les decía al inicio, nos acompaña Eduardo Iriarte, que es gerente de proyectos de la empresa Niemeyer. Eduardo ha hecho algo muy interesante con su empresa, ha desarrollado un proyecto y ya ha pasado toda esta etapa que justo comentaba Daniel, ¿no? Que es una etapa difícil donde hay que invertir, hay que animarse y hay que empezar a sembrar para luego cosechar, ¿no? Eduardo nos va a comentar cómo ha sido toda esa experiencia, además en Bolivia, donde no hay todavía tanta tradición de este tipo de emprendimiento, ¿no? Así que bueno, primero darte la bienvenida, Eduardo, buenas noches, gracias por participar. Muchas gracias, Julio. Gracias a Denis y a Daniel por sus presentaciones. La verdad creo que dijeron todo, me lo han puesto fácil a mí para presentar lo que decidimos hacer en Niemeyer.
que se los pongo ahora para que lo puedan ver y podamos empezar a mostrarles. Se ve la Gracias. pantalla, ¿no? Se ve bien, Eduardo. Adelante. Bueno, el proyecto que nosotros desarrollamos se llama MI. Es un proyecto pensado para los millennials. Es una nueva sector que estamos queriendo incluir en nuestras propuestas de desarrollo inmobiliario en La Paz. Nosotros en La Paz en los últimos 5 años hemos construido más de 600 departamentos y este es un nuevo proyecto que se va a terminar el año que viene y que tiene una precertificación EDGE que les comentaré más adelante. Estoy tratando de pasar la imagen. Ahí está. El concepto del proyecto es un proyecto pensado para los millennials, por eso se llama MI. Busca que sea la primera vivienda. Es un proceso pensado y es un edificio pensado para que se pueda adaptar a las necesidades de sus ocupantes y tiene así también algunas amenidades en ese sentido. Y bueno, es un proyecto de Green Building porque trata de ser respetuoso con el medio ambiente, como veremos más adelante. La experiencia en la terraza es la idea de vivir en el cielo. La ciudad del cielo es La Paz, la ciudad maravilla, y nosotros aprovechamos ese paisaje hermoso que tenemos en Achumani, donde está localizado el proyecto, y por supuesto de darle la identidad. El proyecto va a tener áreas donde vamos a trabajar con los artistas locales para que puedan transformar su arte en murales y pueda ser también parte de lo que es el edificio, ¿no? El proyecto, la idea del concepto está centrado en lo que es los containers. ¿Por qué? Porque los containers son lugares donde se viaja y también son espacios que se reciclan dentro del proyecto mismo, ¿no? El millennial es una persona que le gusta viajar y eso es lo que, si pueden ver las dos imágenes, lo que se trató de hacer aquí, ¿no? Un espacio innovador, pero en base a esa idea del viaje, del reciclaje, de la independencia. Y bueno, como les dije, está en Achumani, en la zona sur. Tiene planta baja y la terraza como amenidades únicas en la ciudad, porque en la planta baja tiene un gimnasio CrossFit y una sala de cowork, así como también el área de lavanderías, que es para todos los departamentos, y tiene seis tipologías de departamentos con 1 y 2 dormitorios. El 90% de los departamentos son con balcones, que es algo que nuestro estudios de mercados que hemos realizado es algo que se pide en La Paz, aunque pareciera que no debería ser así, pero es algo que el paceño gusta. Y hay estaciones, estacionamientos y bauleras, y también hay una personalización en los diseños de acuerdo a lo que el cliente escoja. Esta es una planta de lo que va a ser el condominio, departamentos de 1D y 2D. Y esta es la fachada principal del condominio MI. Bueno, como les decía, y en realidad esta es la parte importante de la presentación, es un proyecto con precertificación EDGE. EDGE significa Excellence in Design for Greater Efficiencies. En español quiere decir excelencia en diseño para mayores eficiencias. Es una iniciativa que está promovida por el IFC, que es un brazo del Banco Mundial, y que está financiada por el gobierno del Reino Unido, la Unión Europea, el SMAP, Austria, Canadá, Dinamarca, Suiza y Japón, entre otros países, y que se puede aplicar en proyectos educativos, hospitalarios, institucionales, comerciales y también residenciales. O sea, es una alternativa, es una plataforma que permite que no solamente se certifiquen desarrollos inmobiliarios, sino la mayor cantidad de edificios y desarrollos posibles. Esa es la idea del EDGE. Y por eso es que nos gustó tanto entre las alternativas que hay para poder certificar desarrollos inmobiliarios en nuestro caso, ¿no? Se realiza a través de un motor y es una aplicación de última generación que evalúa y cómo está el edificio en el diseño y qué
ventajas tiene en relación a otros de la zona o a otras edificaciones y tendencias que hay en la zona, y en base a eso le da una puntuación que uno va trabajando para poder llegar a los estándares mínimos que pide la certificación. Junto con LEED son las dos certificaciones más importantes de Green Buildings. Y como decía Denis y Daniel, o sea, la idea es que se promuevan edificios ecológicos y que ayuden a combatir el cambio climático. La plataforma basa su cálculo y su certificación en 3 mediciones de matrices: energía, que es el ahorro de energía eléctrica; agua, el ahorro de agua; y el ahorro en materiales, que eso viene a ser lo que la carga de CO2 que tienen los materiales que se utilizan dentro de en este caso del condominio MI. Es una precertificación, nos costó bastante conseguirla. ¿Por qué? Porque el proyecto MI nace el 2019 y ya estaba prácticamente realizado y listo para salir a preventa. Se sale a preventa justo en la pandemia y empezamos a partir de eso, bueno, y a partir de todo lo que pasó con esto del COVID y demás, empezamos a ver que deberíamos hacer nuestros trabajos con una idea de sostenibilidad, ¿no? Porque al final tenemos que ver qué vamos a dejar a nuestros hijos y tenemos también que ver qué va a pasar con nosotros en el futuro más cercano, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer muchos cambios dentro del diseño, tuvimos que hacer muchas variaciones, porque el proyecto ya está prácticamente, como les dije, diseñado y todo presupuestado, y estábamos ya empezando a hacer los movimientos para hacer ya la construcción del edificio. Entonces, en el proceso de precertificación, nos dan esto, que es el certificado. Como pueden ver, este es de 12 unidades, el siguiente es de 68 y el siguiente es de 16, que son todas las unidades que tiene el proyecto. En esta, que son los departamentos de 35 metros cuadrados, podemos ver que tenemos un ahorro de 27% en energía, 30% en agua y 21% en lo que es materiales, ¿no? Voy a pasar a esta, la otra, y les voy a explicar ya en qué consiste el ahorro. En realidad, el proyecto tiene una precertificación de un 27% de ahorro en energía, en total, en promedio de las 3 tipologías que se evaluaron. ¿Y cómo se consigue esto? Se consigue a través de un aislamiento en el techo, aislamiento de paredes externas, un vidrio revestido de baja emisividad, refrigeradores y lavadoras de bajo consumo. Eso quiere decir refrigeradores AAA, que nosotros le vamos a dar a todos los clientes para que el edificio cumpla con la certificación. Una pintura reflectante para paredes externas, controles de iluminación para pasillos y escaleras, para el tema del ahorro de la luz, y bombillas y lámparas LED de bajo consumo en espacios exteriores e interiores, que también se los vamos a dotar a los clientes del proyecto. Eso quiere decir que cuando se vayan a vivir, los clientes van a tener su refrigerador y van a tener también lo que es toda la iluminación ya colocada y lista. Y algo que es muy importante y que viene con el ahorro de energía, que es la energía solar fotovoltaica, que va a estar instalada en el techo. Aquí no se puede ver porque este render es anterior. En el techo de los containers y en otros lugares vamos a tener lo que son los paneles solares, que van a poder iluminar a todas las áreas comunes dentro del condominio, ¿no? A través de las baterías que puedan recargar esto, se va a poder hacer ese ahorro, digamos, en energía del sistema interconectado nacional, y con eso, como ya les comentaré después, también va a tener un ahorro nuestro cliente. En lo que es el agua, hemos optado por reducir el flujo de agua en todo lo que es las griferías y también los sanitarios. Estamos
poniendo cabezales de ducha de solo 8 litros por minuto. Normalmente son 16 litros por minuto lo que tienen. En la grifería son 8 a 10 de cocina y de lavamanos. Ahora estarían en 6. Y la descarga de los inodoros, que sería una descarga doble, con lo que podríamos ahorrar un 31% de consumo de agua de los departamentos, ¿no? En los materiales, ¿qué quiere decir este tema? El ahorro en realidad de CO2 en la colocación de los materiales. Estamos hablando de una losa de relleno de concreto con bloques de poliestireno en las losas y en la cubierta. Las paredes externas con ladrillo de 6 huecos revestida con cal, cemento y esto. En realidad esto es la marca de una tecnología de revestimiento que viene con una placa de plastoformo de alta densidad, encima una rejilla tejida de fibra de vidrio. A eso se le agrega ya lo que es el revestimiento y esto hace que se mantenga el calor dentro de la vivienda y sea a la vez de un aislante térmico, también es un aislante acústico. Otra cosa que se valora es el tema de las cerámicas y los pisos vinílicos y amaderados que tienen dentro de cada departamento, ¿no? ¿Qué queremos nosotros con esto en realidad? ¿Y qué es lo que vamos a lograr con esta certificación? Una vez que terminemos el edificio, los de Edge, el auditor Edge, va a venir y va a verificar el proceso constructivo que nosotros estamos haciendo para ver que se haya cumplido con todo lo que se dice, ¿ya? Y a partir de eso nos van a dar la certificación oficial y cada departamento va a tener esa certificación. Eso para nosotros va a ser un efecto diferenciador, como lo decía muy bien Daniel. Esto es el primer edificio precertificado en Bolivia. Posiblemente seamos el primer edificio certificado, o sea, dependiendo de los tiempos de construcción. Y bueno, esto, como decía igual Julio y como decía Daniel, es cosechar, es sembrar para cosechar, ¿no? Esto van a ver, como hemos visto, van a haber créditos verdes a través de bancos en un futuro no muy lejano, y nosotros queremos ser los pioneros en esto. ¿Por qué? Porque vemos que la sostenibilidad y la construcción sostenible tiene que ser el futuro para Bolivia y para el mundo. Nosotros tenemos que dejar de hacer edificios que consuman demasiada energía, que gasten demasiada agua, que tengan materiales que sean dañinos o nocivos para el medio ambiente, y tenemos que cambiar eso para una construcción que pueda de alguna forma ser mejor y ser más amigable con el medio ambiente. Nosotros, la industria de la construcción es una de las industrias que más daña el medio ambiente, pero es también una de las industrias más, se puede decir, más necesarias, ¿no? Y sobre todo en Bolivia y en La Paz, que tenemos un déficit habitacional bastante grande, y además de viviendas que cumplen con todos los estándares de construcción que necesitan, y qué es lo que hace Niemeyer, ¿no? Entonces, a través de esto, nosotros vamos a lograr algo muy importante. Vamos a disminuir el calentamiento global con edificios así, y es algo que Niemeyer vamos a hacer. Este es el primer paso. Vamos a certificar otro proyecto, vamos a precertificar otro proyecto el próximo mes de casas, y nuestra idea de desarrollo inmobiliario se va a ir en ese sentido, desarrollo inmobiliario sostenible. ¿Por qué? Porque nos beneficia a nosotros y también le beneficia al cliente, ¿no? ¿Por qué al cliente? Porque va a tener menores gastos operativos por bajo consumo de agua y energía, facturas más baratas, y también algo muy importante que lo dijo Daniel muy bien, o sea, va a tener un mejor precio si es un inversionista para poder alquilar su departamento, o si no, también va a tener un mejor precio de reventa, porque eso se ha visto muy bien, está muy bien detallado y documentado en casos de éxito en Colombia, en México y en Perú, donde los edificios que son
certificados con la metodología Edge tienen una mayor plusvalía que los edificios que no son certificados. Entonces, esta es la idea de nosotros. Espero que les guste y espero también que se pueda copiar. Un dato más que no pusimos en la diapositiva y con esto terminamos, es que, como les dije, este proyecto se hizo el 2019 y tuvimos que adecuarlo a lo que es, digamos, a lo que es la metodología Edge, y eso nos ha supuesto en el presupuesto un aumento del 12% en el presupuesto general. Esto, nosotros no somos eh, muy ambiciosos en la utilidad que vamos a tener en este proyecto, pero para el próximo proyecto, que son casas, ya estamos tomando en cuenta en el diseño todas esas cosas que hemos tenido que cambiar ahora y creemos que no va a incrementar tanto. Entonces, a los desarrolladores inmobiliarios que nos ven, que van a hacer nuevos desarrollos, vean, háganse Edge Experts, no es caro, no es difícil, es moroso, pero bueno, al final creo que vale mucho la pena y es algo que va a servir y va a ser fundamental en el futuro. Con esto termino mi presentación, les agradezco por su tiempo y también agradecerle a Julio por la moderación del panel y a Juan Pablo por la invitación. Estamos listos para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Excelente, Eduardo. De verdad te felicito. Y que sea en el primer proyecto precertificado es un gran logro, ¿no? Yo sé que te ha costado, ha sido todo un proceso, pero realmente felicidades. ¿Cuándo, una pregunta, ¿y cuándo es la fecha estimada de entrega de este proyecto? Más o menos tiene que estar en el 2022, en junio. Estamos tratando de hacerlo un poco antes, ya estamos en las estructuras. Yo creo que para esa fecha ya vamos a poder estar con todo listo. Excelente, vamos a estar pendientes de ese tema. Gracias. De la entrega. Y una cosa más que me olvidé comentarles, el proyecto así con todo esto ya tiene una preventa del 45%, o sea que también es importante eso para los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? El millennial busca este tipo de desarrollos, entonces tenemos que apostar a eso. Ha tenido buena aceptación, 45% es bastante alto, ¿no? En esta época sobre todo, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer un poco más dinámico ahora esta presentación. Vamos a empezar a conversar un poco sobre los retos. Vamos a poder también intercambiar ideas, ya no solamente una presentación. Quisiera empezar ahí con Daniel. Me llamó un tema la atención que comentaste, Daniel. Primero explicaste los beneficios que hay, que son para el desarrollador, el inversionista y la persona que vive, ¿no? El inquilino, por ejemplo. Y notaba que hay muchos beneficios para el cliente final, pero me imagino que hoy es un reto comunicarlo. Al menos esa es mi percepción, ¿no? Me imagino que en otros países ya pudiera ser algo normal, en Bolivia no. ¿Qué tan fácil o difícil o qué tanto consideras que es un reto? Y también creo que mencionaste el tema de que hay algunos proyectos que se están mal llamando proyectos green, y cómo influye también esta confusión que puede crear al cliente final, a las personas, ¿no? Que finalmente están buscando una vivienda. Correcto, muchas gracias, Julio. Bueno, la socialización es uno de los puntos fundamentales para que podamos avanzar en Bolivia con metodologías sostenibles, no solo de construcción, sino también de producción. Lamentablemente, en nuestro mercado local existe bastante desinformación adrede debido a malas prácticas de marketing. Y bueno, eso representa una coyuntura en que está acostumbrada muchas veces a malinterpretar los esfuerzos ambientales que se están haciendo. Asimismo, hay que entender a nivel conceptual lo que significa la sostenibilidad, no solo para el consumidor final, sino para todos los stakeholders involucrados, en el que los tres factores de protección al medio ambiente, garantizar la calidad de vida a la sociedad, pero también está el tema económico, de la producción económica, sea realmente entendido, que los inversionistas no
piensen de que este valor agregado necesariamente le va a salir costos que no puedan cumplirlo, que no puedan ser rentables. Y finalmente, yo pienso que hay un problema de múltiples aristas que tiene que ser analizado de acuerdo al sector en específico. Y quiero ser en esto muy breve, en realidad. Primero, mencionar al sector público, que debe involucrarse en los 3 niveles del Estado, en un ambiente siempre de colaboración, de pragmatismo y de encontrar sinergias que puedan incentivar al sector privado, ¿no? Especialmente tal vez los municipios que están encargados de los códigos urbanos. Ahí existe un reto muy importante en el que entendemos que la comunidad internacional está apoyando muy fuerte. En cuanto al sector privado, los retos hay que también segmentarlos, hablar de la banca privada, en el que hay que evaluar el ambiente de inversión y documentar el desarrollo de las carteras de inversión de impacto que muy bien señalaba Denis, de los sistemas de riesgo enfocados a sostenibilidad que están actualmente trabajando y las perspectivas de inversión que ellos tienen, para que eso se vea traducido en productos financieros, en grupos empresariales y que lógicamente se pueda construir de esta manera. Para el consumidor final es importante trabajar no solo a nivel financiero, sino también con administradores de activos inmobiliarios para entender un poco los costos del mantenimiento en este tipo de infraestructuras. Trabajar con agencias de bienes raíces para comercializar, para plantear estrategias concretas que sirvan también como un canalizador en esto de informar a la población. Y finalmente, el sector gremial, los profesionales involucrados y todos los constructores, lógicamente, ingenieros, arquitectos, en donde hay ahí un desafío importante. Mencionaba muy bien Eduardo en cuanto a ser experto Edge. No es un reto realmente difícil, imposible, y hay que identificar justamente cómo podemos empezar a implementar instalaciones eficientes. Cómo podemos analizar el análisis de diseño arquitectónico convencionales comparados con diseños altamente eficientes. Entonces, que todo este trabajo multidisciplinario está siendo impulsado actualmente por instituciones clave como Rubro Construcción. La Cámara está muy activa en el tema, para lo cual agradecemos a la institución aliada, el PNUD, e invitamos justamente a todos los involucrados, a los actores del sector construcción, a que participen de esta iniciativa, en el que pronto estaremos contactándolos para socializar y trabajar en conjunto. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Me gustaría hacerte alguna consulta también, Denis, pero antes, sobre la pregunta que le hice a Daniel, ¿querés complementar algo? Sí, me gustaría ampliar un poco. Yo creo que hay un reto importante, como has mencionado, Julio, y también ya Daniel lo ha mencionado en su presentación, y Eduardo, ¿no? Principalmente en la parte final, que mencionaba que incorporar estas medidas, ¿no?, eficientes en términos del uso del agua, el uso de la energía y en el uso de los materiales, o reducir esa huella material y esa huella de carbono y esa huella hídrica, por ejemplo, tiene un costo. Normalmente es considerado como un costo adicional. Y ese costo adicional en los proyectos de esta naturaleza se traspasa al consumidor final, es decir, al que va a ser propietario, por ejemplo, de una vivienda o de un apartamento, etc. Creo que es importante ahí comunicar muy bien, y ese es un reto, ¿no? Cómo logramos pasar la información de manera de que los flujos de ahorros que las familias o los hogares tendrán por la reducción de ese consumo de energía eléctrica, por la reducción en el consumo de agua, etcétera, etcétera, eso tiene una recuperación en el tiempo. Y si logramos nosotros comunicar de mejor manera eso, porque este es un tema que a medida que exista mayor demanda, no solo, bueno, los millennials que ahora, ¿no?, son los que van a tener el poder adquisitivo en los próximos años, en la medida de que la población demanda que en el lugar donde va a vivir, por ejemplo, tiene que ser el consumo de energía el más bajo posible, el uso eficiente del agua, etcétera, todas las empresas inmobiliarias, todos los proyectos
van a ser como el que Eduardo nos ha presentado. Ahora lo vemos como innovador, pero en unos años va a tener que ser la norma, porque si no, también te quedas sin mercado. Entonces, es un desafío acompañar con información adecuada para que la población se vaya educando en estos temas y vaya exigiendo cada vez más esto a la hora de tomar la decisión de hacer una inversión, de hacer una compra de un real estate, de un bien inmueble, ¿no? Ese por un lado. Si eso logramos que avance en términos de educación, en términos de saberlo comunicar bien, va a haber mayor necesidad de que la competencia se va a comenzar a dar en ese sentido. Y la tecnología te va a ir ayudando de a poco, por economías de escala, a que esos costos cada vez sean menor, de agregar estos elementos que ahora se consideran, como digo, adicionales, pero que en algún momento ya van a ser la normalidad. En este periodo de transición, una manera de incentivar todo esto es generando esquemas mixtos, ¿no? Que pueden ser interesantes de implementar y que nosotros estamos tratando de explorar. Por ejemplo, cómo se pueden utilizar recursos de fondos verticales ambientales, como lo que es el Fondo para el Medio Ambiente Global, el GEF, el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, el Fondo Verde del Clima, esquemas como el NAMA Facility, ¿no? Que pueden servir porque son recursos, ya sean en condiciones de crédito muy concesionado, o son fondos para garantías, o son fondos de asistencia técnica no reembolsable, que pueden sumarse a este tipo de ecuaciones, de manera de que ese costo adicional pueda ser de cierta manera subsidiado, que los costos de asistencia técnica para el diseño y la certificación o precertificación de H pueda también ser de cierta manera puesto en este concepto de blended finance, ¿no? De poder juntar recursos y ahí entonces generar estas alianzas entre el sector inmobiliario, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, el gobierno nacional, la cooperación internacional, creo que son muy importantes y son esenciales ahora precisamente para generar ese incentivo y esa transición. En unos años ya esto va a ser la normalidad y ya va a ser estrictamente una competencia del mercado. Y ya nosotros como cooperantes, por ejemplo, decimos, bueno, ok, misión cumplida, es decir, ya esto se trasladó directamente al mercado. Es un tema ya de competencia. ¿Quién ofrece la mejor vivienda con mayor eficiencia energética, con mayor eficiencia en el uso del agua? Es la que va a tener mejor mercado. Interesante. O sea, es algo que se viene y dicho de ese punto de vista que comenta Denis, que esto se viene y hay que ser los primeros, desde ese punto de vista realmente los desarrolladores inmobiliarios deberían empezar a pensar, ¿no? Que es momento de invertir en esto, ¿no? No se pueden atrasar tanto porque va a llegar un momento en que van a quedar un poco rezagados, ¿no? Ahí, Eduardo, ahí volvemos a tu tema, ¿no? Que vos sos el que se ha animado, o sea, entre comillas, ha arriesgado a hacer todo esto. ¿Qué pensás sobre lo que dice Denis y también sobre este tema de comunicación hacia el cliente final, que en tu caso lo has logrado hacer y con éxito, ¿no? 45% de preventa. Gracias, Julio. Sí, la verdad que lo que dice Denis es fundamental. Ya nosotros, de repente somos los primeros, pero no queremos ser los únicos, ¿no? O sea, esto tiene que ser una tendencia a nivel Bolivia porque el desarrollador inmobiliario va a tener muchas ventajas en esto, ¿no? Y esas ventajas van a ser trasladadas al cliente final, ¿no? Entonces, es un win-win esto, no tiene pierde. La verdad que no tiene pierde por donde uno lo vea y por donde uno lo analice. El otro proyecto que nosotros estamos haciendo es un proyecto para casas, es un proyecto de casas digamos, para un nivel adquisitivo medio alto, donde ya al hablarle de esto al cliente, sin tener todavía la precertificación, ya tenemos, de 27 casas, tenemos 3 casas vendidas sin poner un ladrillo, porque le hemos explicado lo que realmente va a tener, aparte de lo que es el diseño y todo eso, o sea, lo que va a hacer, y eso nos sorprende bastante, porque no son millennials, son personas de 40, 45 años, son personas que son de una generación anterior, que de repente esto no les importa, pero sí vemos que en Bolivia, y bueno, en La Paz sobre todo, es algo bastante importante, ¿no? Entonces, creo que es por ahí el camino.
lo que dice Denis es muy importante. Yo creo que si somos más desarrolladores que estamos adoptando estas medidas, vamos a poder acceder a más fondos, porque estos fondos no van a venir a financiar un proyecto de $1 millón. O sea, ellos van a venir aquí a poner 100, 1.000 millones de dólares para lo que es desarrollo sostenible en construcción. Entonces necesitamos, y eso también es sobre todo importante, el apoyo de Daniel, de la Cámara de acá de Ecocruz, y ojalá otras cámaras y otras instituciones también se sumen, y las alcaldías y todo, para que podamos captar estos fondos, porque los fondos están ahí. Y si no los agarramos nosotros, los va a agarrar otro país, porque está creciendo y está creciendo, o sea, como mostró ahí Denis en ese cuadro, que para mí me parece fundamental, o sea, está creciendo al 13% a nivel mundial, pero los fondos de desarrollo sostenible están al 21%, y la tendencia es que eso siga en esa espiral creciendo muchísimo más. Entonces, tenemos que apostar a eso. Eso creo que sería, esa tiene que ser la apuesta de los desarrolladores inmobiliarios. Y estoy seguro que en la parte comunicacional, como les mostré yo, es algo que el cliente va a valorar, es algo que el cliente va a ver, y es un game changer, creo yo, para el tema de decisión ahora de muchas personas, porque aparte de estar contribuyendo, digamos, a un medio ambiente mejor, a combatir el cambio climático, esa persona va a ahorrar, porque va a ahorrar en luz, va a ahorrar en agua, y va a ganar también en la plusvalía, que es algo que mucha gente, muchos inversionistas tienen en cuenta, ¿no? O sea, y creo que va por ahí la cosa. Muy claro, Eduardo. Mencionabas en la presentación que hiciste que este primer proyecto, Mi, no fue tan rentable como quizás algunos otros proyectos que tuviste. El margen de utilidad ha sido, me imagino, lo más optimizado posible, pero sin embargo no es todavía el ideal. Eh, ¿Ves que ese es un camino donde cada vez vas a lograr una mejor rentabilidad en los próximos proyectos en base al know-how? Y te lo pregunto sobre todo porque me imagino hay muchos desarrolladores inmobiliarios que esa es una de sus preocupaciones fundamentales, ¿no? Claro, como les explicaba, el problema de nosotros es que el proyecto ya estaba hecho. O sea, ya estaba con las aprobaciones, ya estaba listo para iniciarse. Entonces tuvimos que hacer muchos cambios sobre el proyecto. En cambio, si tú empiezas desde cero, pensando ya con la metodología Edge como parte de tu diseño y como parte de tu idea de diseño, ese 12% o algo así que nos va a costar a nosotros más esto, lo puedes reducir a un 5, a un 4, porque hay muchas cosas ahí que juegan, digamos, como darte un ejemplo, el ancho de las ventanas es algo bastante importante aquí en La Paz. ¿Por qué? Porque regula la entrada de calor y de frío. Y también eso regula el tema de calefacción o no calefacción. Entonces, de repente, le podés reducir 20 centímetros a las ventanas por lado. Eso va a hacer que tu pared sea más caliente y que tu departamento sea más caliente. Y eso se puede hacer en el tema de antes de diseño, y es más fácil, ¿no? Y es más barato hacerlo ahí. Ahora, cuando ya lo tienes que cambiar a lo otro, y ya no puedes cambiar el ancho de ventanas porque ya le mostraste, ya más o menos prevendiste antes de eso, entonces tienes que hacer lo que hicimos nosotros, implementar otra serie de cosas para poder alcanzar las metas, ¿no? Entonces es como jugar, y es muy bonito, y es muy didáctico el programa de Edge. A mí me gustó mucho. Nosotros trabajamos con una consultora uruguaya, con una empresa consultora uruguaya que tienen, digamos, esta experticia en lo que es Edge, y estuvimos trabajando como 7 meses, prácticamente una semana, un día a la semana, jugando ahí. Bueno, si le aumento esto, le quito el otro para poder llegar a los niveles. Y hubo un punto, como si ustedes ven, digamos, en energía y en agua, que estamos en 27 y en 31 cuando lo mínimo es 20. Pero ya eran cosas que nosotros vimos que realmente va a ser algo que el cliente valore, y va a ser algo que realmente cambie, como el tema de la energía solar fotovoltaica para todo lo que es áreas comunes. Eso, si nosotros no lo poníamos, no pasaba nada, hubiéramos estado en 20 o en 21 de energía eléctrica. Pero lo importante, digamos, de esto era mostrar que realmente
las energías renovables tienen que incluirse en los proyectos y tienen que ser parte de los proyectos, ¿no? Interesante. Veo que hay cierta flexibilidad para jugar y llegar a una optimización, ¿no? Bueno, ahí creo que Daniel también tiene mucha experiencia. No sé si querés comentar un poco o ampliar, Daniel. Simplemente resaltar la importancia de lo que hablaba Eduardo, la dificultad que ellos tuvieron de adaptar su proyecto para poder calificar a la certificación EDGE. Y una gran parte de los retos es de que el sector entienda de que desde la concepción misma del proyecto tiene que ser pensado para ser certificado, por lo tanto eficiente, ¿no? Entonces, es un trabajo que nos va a llevar a diferentes sectores, pero que hay un gran optimismo y que estamos seguros que, al igual que a nivel mundial, se va a lograr en nuestro país. Perfecto. Creo que eso es algo muy interesante porque los desarrolladores que hoy están pensando en esto, en arriesgarse, creo que las palabras de ustedes van a servir para que se animen, ¿no? Para que empiecen a tomar toda esta curva de aprendizaje, ¿no? Que significa este tipo de metodología. Se nos va acabando el tiempo. Yo quisiera pedirles a cada uno que se despidan y que si quieren dar alguna conclusión final, adelante. Así que voy a pasar primero con Denis, luego Daniel y Eduardo. Dale, Denis. Muchas gracias. Bueno, como conclusión o reflexión final de mi parte, me parece que tenemos que encontrar, por un lado, cómo diversificar la oferta de financiamiento para este tipo de proyectos, como el que nos presentó Eduardo, por ejemplo. Y en eso yo hice énfasis en la diversificación en el mercado de valores, en poder utilizar instrumentos como bonos temáticos, por ejemplo, bonos verdes, también utilizar esquemas de financiamiento específico que inviertan en activos financieros y en activos no financieros vinculados al sector inmobiliario, que pueden ser fondos de inversión cerrados en Bolivia. Por otro lado, especializar los productos financieros de la banca y de todas las instituciones financieras para que también los hogares, en el caso residencial, puedan también hacer esta transición, aunque ya tengan su vivienda o aunque ya tengan su departamento, también puedan ser inversiones adicionales que les sube la plusvalía de su inversión, ¿no? De su activo en términos de real estate. Y por otro lado, también tenemos que trabajar en la demanda, es decir, que tenemos que generar todos estos procesos o impulsar todos estos procesos de certificación, de que más desarrolladores conozcan del tema, de que más proyectos se puedan ofertar de manera de que hayan personas que de a poco van encontrando el valor de invertir en un bien inmueble de esta naturaleza, y así encontramos entonces desarrolladores con las capacidades suficientes y una oferta de financiamiento que está ahí presta para poder financiar este tipo de proyectos. Nosotros desde el PNUD estamos muy comprometidos con esto y estamos tratando entonces de trabajar con todos los actores de este ecosistema en el caso de Bolivia, y en particular estamos haciendo un trabajo también en Santa Cruz con Cadeco Cruz, que hemos firmado un memorándum de entendimiento para poder impulsar todo esto y encontrar esa oferta de financiamiento con la demanda de proyectos concretos que se puedan impulsar en los próximos años. Muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de poder aportar en algo a este evento grande que están organizando y también en el foro específico que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, Denis, de verdad. Muy, muy valioso tu aporte. Ahí estuvo Denis Funes, representante residente adjunto del PNUD. Bueno, paso a Daniel, tu despedida y también si tenés alguna conclusión, Daniel. Gracias, estimado Julio. Bueno, como comentario final, hacer énfasis en lo que mencionaba Denis, de la necesidad de la diversificación de la inversión sostenible en el país, tomando en cuenta que el sector construcción e inmobiliario está interconectado con otros sectores claves también de la industria y el comercio. Entonces, la producción, la generación de nuevos proyectos en este sentido trae progreso, trae generación de empleo, y con este enfoque verde que le estamos dando, también trae un medio ambiente que esté protegido y sobre todo una calidad de vida buena para todas las comunidades.
También entender de que esto es una visión escalable. Empezar, en este momento la idea es empezar con el sector inmobiliario de viviendas, pero esto puede ir más allá. Invitamos a los actores también del sector público a seguir otras iniciativas a nivel mundial que son los ecodistritos, por ejemplo. Aplicar todo esto a vivienda social, que no se quede como un producto premium, que no se quede como antes se veía la domótica, por ejemplo, como un valor extra, sino como una necesidad ante algo que lo vivimos todos los días, que es el cambio climático, y obviamente en base a los beneficios económicos y oportunidades que están surgiendo. Agradecerte, querido Julio, agradecer a Juan Pablo por la invitación y dispuesto a conversar siempre, invitando una vez más, a todos los actores del sector, a la Cámara, a sumarse, a conversar, que, bueno, la predisposición existe y, bueno, este tipo de espacios lo que hace es fortalecer justamente esta visión de progreso para nuestro país. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel Montenegro, representante institucional de Cadecocruz. Bueno, ahí paso al último panelista, Eduardo, tu despedida y tus conclusiones. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Denis y a Daniel por sus exposiciones. Creo que ese es el camino, ya lo señalaron los dos, a través del apoyo institucional de Cadecocruz en este caso, y del PNUD, para poder llegar a lo que los desarrolladores inmobiliarios queremos, que es acceder a financiamientos que nos permitan poder ampliar nuestras ofertas. En Bolivia hay una gran demanda y una demanda insatisfecha de viviendas cómodas, de viviendas seguras, de viviendas sostenibles. Entonces hay mucho por crecer y creo que este es el camino correcto, este es el camino que se puede lograr. Y en ese sentido, como conclusión, creo que están los pasos dados. Nosotros, como Niemeyer, estamos apuntando a que todos nuestros proyectos a partir de MI sean sostenibles y sean certificados EDGE, para darle ese plus a nuestro cliente, a todas las personas que han confiado en nosotros, a todas las familias que han comprado en nosotros, con nosotros, que puedan ellos tener eso como parte de su vivienda, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino, y como les dije, la certificación, y lo decía también Daniel, no es solamente para desarrolladores inmobiliarios, también es para hospitales, también es para escuelas, también es para universidades, es para cualquier tipo de edificación, e inclusive hasta para malls y todas esas cosas. Entonces, es bastante amplia y creo que se pueden captar muchos recursos, como lo dijo Denis, del exterior para mover la economía, que es lo que al final queremos todos en Bolivia, ¿no? Que la economía se mueva, que crezca, que sigamos creciendo, que retomemos los, los los niveles de crecimiento que tuvimos antes, y como sector privado creo que este es un camino además que viene casado con algo que estamos haciendo bien para el planeta, que es la sostenibilidad. Esa sería mi conclusión. Les agradezco a vos, Julio, por acompañarnos y por darnos muchas ideas también de cómo ver esto, y a Juan Pablo por la invitación, y estamos para cualquier otra invitación que quieran, y la verdad que un honor haber podido compartir con ustedes esta hora y poco. No, muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que este webinar, este conversatorio es un primer paso. Creo que hay mucho por conversar sobre este tema. Yo quiero felicitarlos principalmente a ustedes, a Eduardo, Daniel y Denis. Creo que son actores fundamentales de este ecosistema. Son personas clave y sobre todo felicitarlos porque están empujando, ¿no?, en el día a día todo este proceso. Yo, solo para cerrar, me quedo un poco con la reflexión que hizo Denis de que esto dentro de poco va a ser normal, de que esto no tiene retroceso, el mundo va hacia allá, no hay ninguna forma de pararlo y tarde o temprano tenemos que meternos en este barco, ¿no? Así que creo que es una reflexión interesante, sobre todo para los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Seguramente van a haber muchos conversatorios. Yo, para cerrar, yo agradecerles a los organizadores de Bolivia Real Estate,
a Juan Pablo en especial, gracias por la invitación a participar y yo quedo a la orden para cualquier otro conversatorio, siempre es un gusto. Les mando un abrazo a todos, muy buenas noches.